¿Ya mandarías a tus hijos a la escuela? Y la tercera ola epidémica tiene 4 semanas desde que empezó el incremento acelerado de casos. Reinician las clases a finales de agosto en todo el país. Hay condiciones para eso. ¿Le dejarías esa decisión a este gobierno? ¿Le harías caso a quienes dijeron que máximo habría 60,000 muertes por COVID? Para finales de agosto pinta como que esto apenas va a estar tal vez llegando a lo que va a ser su punto máximo. Queriendo decir que si el presidente quiere regresar a clases en esa fecha, estará incitando a los niños a regresar a la escuela en el punto más alto de lo que podría ser nuestro peor pico de contagios. Me parece como Luis XV, ¿no? Sin tomar en cuenta no solo el tema educativo, sino el tema socioemocional, sino el tema de los padres de familia. Es decir, no está viendo desde la Secretaría de Educación Pública una dirección clara, porque honestamente no creo que haya las credenciales ni desde la secretaria hacia abajo para llevar una dirección real. La verdad es que todos los niños sí deberían ir a la escuela. La situación es que vivimos en un país en donde no se han sentado las condiciones necesarias para que los niños puedan regresar con seguridad a la escuela. Las escuelas están vandalizadas en buena parte del país, de tal manera que de aquí al 31 de agosto, cuando no hay un clavo, cuando ha aumentado el costo financiero de la deuda del sector público federal, producto de la situación, y va a aumentar más, entonces pedir que haya infraestructura para darles la mínima seguridad, olvidémonos de eso, son palabras. Es lo mismo que pasó en Pisa. El verano pasado estaba en 5, Sí. A finales de año estaba en 10, Ajá. y ahorita vamos por 8. En este momento por 8. La proyección es que podríamos estar en unas semanas o un mes y medio más o menos en 15. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a este maravilloso viernes olímpico, por cierto. ¿Así? Sí, ya. Y a Desayunando con Ángel y con Javier y conmigo y con Carlos. Hoy el tema que vamos a tener es educación. Y trajimos a 2 invitados a desayunar. Lorian Jiménez, que está en su casa, como siempre. ¿Cómo estás, Lorian Jiménez? Estoy muy bien, Carlos. Muy buenos días a todos. Gracias. En la cual la doctora Lorian Jiménez nos va a hacer el favor de hablar un poco del COVID para prevenir a todas ustedes, madres de familia, para que lleven a sus hijos a la escuela. Y trajimos a Ana Paula Amosurrutia. ¿Cómo estás, guapa? Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. Esta chavita, que es jovencita, es presidenta o directora general de la Fundación Seamos Héroes y coordinadora nacional de Unión Mujer y del Movimiento Nacional de Educación con Rumbo. Es una guerrillera natural. O sea... Porque tengo 4 hijos, eso me hace guerrillera, ya lo demás lo de menos. Bueno, tienes razón, es cierto, es cierto. Entonces yo también, porque también tengo 4 hijos. No, yo me quedé en 2. ¿Tú? 2 duques. Sí, no, Bueno, 3 con mi segundo, 1 con mi segundo. 3. Muy bien. Entonces, si quieren, vamos a entrar directo al tema de educación. Yo quiero empezar en este orden. Hay una declaración del presidente López Obrador que vamos a ver. Quiero que la veas, Lorian, y contestes, y luego empezamos a hacer preguntas y demás. Órale. Ok. Juega. Arrancamos, Rich, con López Obrador. Se reinician las clases a finales de agosto en todo el país. Hay condiciones para eso. No vamos a tener para entonces problemas de contagios que
puedan poner en riesgo a los niños, a los jóvenes, a maestras, a maestros, al personal educativo. Qué padre, ¿no, Lorian? Me va a caer mal el desayuno, oigan. Bueno, no sé en qué mundo esa declaración es cierta. Aquí en México, lo cierto es que 31 de 32 estados están en un repunte franco, en un repunte que va desde completamente descontrolado, como los estados de Yucatán, Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Sinaloa, etcétera, y para allá va la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, etcétera. Y unos que están descontrolados hasta algunos que apenas empiezan a repuntar. Para finales de agosto pinta como que esto apenas va a estar tal vez llegando a lo que va a ser su punto máximo, queriendo decir que si el presidente quiere regresar a clases en esa fecha, estará incitando a los niños a regresar a la escuela en el punto más alto de lo que podría ser nuestro peor pico de contagios. O sea, y si yo, gente humilde, no quiero, porque estoy viendo el programa, no quiero mandar a mi hijo porque Lorian Jiménez dijo que es el pico más alto, me jodí porque mi hijo no puede ver televisión en la educación, o sí va a poder ver televisión. Mira, cuando no hay una dirección en la educación, cada quien hace lo que quiere. Entonces, desde el inicio han dicho que quien quiera va, quien quiera no va. Y ¿cómo? Luego si aprende en casa, te toca en quinto de primaria y es a las 11 de la noche, pues que lo vea a las 11 de la noche y ahí se forme. Muy bien por tu hijo y por el mío. Es más o menos así. O sea, palabras más, palabras menos, un desastre absoluto. Que diga eso el presidente, ya no hay razón para no ir a las escuelas, no va a haber contagio. ¿De dónde chingado saca eso el presidente? No sé. ¿De dónde? Y es una irresponsabilidad. Pero no van a estar ni vacunados todos. Va a haber contagio. Y hoy los contagios, doctora, tú me corriges si estoy diciendo una barbaridad, pero hoy los contagios están dando más entre los niños, entre los niños y los jóvenes, ¿no es cierto? Sí, los grupos de edad que ahorita están siendo más afectados, tanto en contagios como en las hospitalizaciones y el reporte de defunciones, son grupos de menor edad. Estamos hablando gente entre tal vez 20 y 50 años y muchos reportes lamentables, muy lamentables, de niños que están críticos, intubados, en terapias intensivas y demás. Mucho más que antes, sin duda. Algo que dijo el presidente, agregando a lo que se vio ahí en la pequeña cápsula, es llueva, truene o relampaguee. Es decir, suceda lo que suceda, me vale, y va a haber clases presenciales. Es que tendríamos que irnos 2 pasos atrás y ver todo el contexto. O sea, primero, los padres de familia están volviendo a clases y los niños, ¿dónde se van a quedar? Y luego entonces tenemos niños que le dicen niños de llave, donde el pobre niño se queda encerrado en la casa porque los padres tienen que trabajar. Segundo, ¿dónde está el rumbo en la educación? O sea, desde el plan sectorial, desde hace 3 años, desde año y medio, donde no hubo un procedimiento real para ver cómo se iba a manejar esto, donde Aprende en Casa no tiene en lo absoluto un lineamiento pedagógico entendible, claro, y ahora regresando, ¿por qué? Porque lo digo yo, o sea, me parece como Luis XV, ¿no? Sin tomar en cuenta no solo el tema educativo, sino el tema socioemocional, sino el tema de los padres de familia. Es decir, no está viendo desde la Secretaría de Educación Pública una dirección clara, porque honestamente no creo que haya las credenciales ni desde la secretaria hacia abajo para llevar una dirección real de lo que se necesita. Pero Lorian, o sea, es que neta, los niños no deberían ir a la escuela, ¿o estoy loco? No, bueno, la verdad es que todos los niños sí deberían ir a la escuela. La situación es que vivimos en un país en donde no se han sentado las condiciones necesarias para que los niños puedan regresar con seguridad a la escuela. Y mientras las autoridades no hagan eso, pues no, los niños no deben regresar a la escuela si esto pone en riesgo sus vidas, las vidas de sus padres. Es que hay que recordar que el niño no solamente llega al aula y ahí se puede contagiar, es que para llegar a la escuela esto significa que los padres y los niños van a estar tomando el transporte público de ida, de regreso, es decir, es mucha la movilización que implica ir a la escuela. Aquí se ha hablado únicamente de tener controles de temperatura y tapetes sanitizantes, mucho gel antibacterial. Estas no son las medidas necesarias
para que se pueda regresar a la escuela de forma segura. Entonces, pues los niños deben regresar a la escuela, sí, pero esta actitud de voy derecho y no me quito, lo que acaba de decir Ángel es exactamente eso, ¿no? Es decir, llueve, trueno, relampaguee, vamos a regresar a la escuela, pero llueve, trueno, relampaguee, pues esto significa ¿qué? Dejando morir a los niños, contagiar a sus padres no vacunados, es muy complicado. No, bajo las circunstancias actuales, no debe haber un regreso a clases definitivamente. Perdón, ahorita cuando decían estos comentarios acerca de la actitud del presidente, sin que sea yo defensor ni mucho menos del presidente, me queda claro. Pero hay, creo que ha quedado muy claro, pero hay un objetivo que lo tiene perfectamente claro, y es 6 elecciones a gubernatura el año 2022. Morena y el presidente están decididos, tomando en cuenta lo que les pasó en este año, a recuperar o a obtener la victoria en esas 6 entidades y dar la sensación, no que esté garantizada la seguridad de los niños, dar la sensación de normalidad es vital para que la población diga, bueno, ya salimos. Ese es el objetivo. Justo esta misma sensación se hizo poniendo el semáforo verde en estas elecciones. Entonces, de repente, un mes antes de que regresen los niños, las escuelas no están preparadas, que regresen, estamos en verde, no pasa nada, pasan las elecciones, no, siempre no. No entiendo cómo un tema tan sensible como la educación de los niños se politice de esa manera. Y yo voy a ir un poquito en contra porque... Perdónenme, todos voltearon como, ¿quién es esta niña y por qué va en contra? Pero yo sí creo que debería de haber un regreso con una estrategia clara, como se ha hecho en países nórdicos, con una estrategia puntual en donde se tiene que ir paulatinamente, con un proceso híbrido. Es decir, la Secretaría de Educación Pública está diciendo, ¿se regresa o no se regresa? Quien quiera va. Es como si yo le dijera a mis hijos, si quieres desayunas, si no, está. Oye, mamá, ¿pero qué se hace? Lo que tú quieras. Mira, no hay una estrategia, no hay un procedimiento, no hay un protocolo, no hay medidas reales, no solo en la salud, en el tema socioemocional. Pensemos que llevamos 1 año y medio con niños hacinados, donde no han tenido procesos sociales, donde sus procesos de desarrollo se han quedado truncos. ¿Qué vamos a hacer? Y los pobres maestros van a llegar con crisis emocionales, psicológicas, tanto ellos como los niños, ¿y cómo las van a manejar? Solo estamos pensando en los contagios y no todo el detrimento emocional y el poco desarrollo educativo que han tenido los niños. Déjenme comentar, leerles una declaración de esas que le encantan a Lori-Ann, de su personaje favorito, del inepto de López-Gatell. Hugo López-Gatell afirmó que en tercera ola de COVID ya no habrá cierres absolutos de espacios públicos, pues la sociedad ya está cansada de la pandemia. Es decir, estos genios piensan que todo se tiene que decidir. ¿Lo dijo neta? Sí, lo dijo. Sí, claro. Hoy en la mañana. Sí, lo dijo. Dice, entonces es un tema de que si está cansada o no la sociedad, o lo que dice Ángel, para que haya la percepción de que todo está bajo la normalidad. No es cierto. Yo creo que ambas, Lori-Ann y tú, tienen razón. Las condiciones se podrían dar en un sistema híbrido, con una cuestión de escalonamiento, con en espacios muy ventilados, con un transporte especial escolar y seguro. Pero no tenemos esas condiciones, doctora. Entonces, no hay manera de que regresemos a clases así. Es una maldita necedad de estos que son, yo lo he dicho, los dos López, un par de negligentes criminales. Lo que creo es que esto está ocurriendo no solamente en la educación. La estrategia que nuestro país optó para controlar la pandemia no es una estrategia de salud pública. Por lo que se optó es dejar que la gente se siga contagiando, y cuando la situación entonces se vuelve caótica o colapsa, empiezan a colapsar los hospitales, entonces instruyen a todo mundo, vuélvanse a encerrar, ¿no? Entonces lo que tenemos es una estrategia a base de confinamientos, pero estos confinamientos son la forma más costosa de lidiar con la pandemia. Nos ha costado vidas, ya sabemos que vamos por arriba de 500,000 de vidas, pero nos ha costado también en todas las actividades humanas. Nos ha costado en actividades económicas, educativas, culturales, sociales, emocionales y de todo tipo. Esto se hubiera podido, se puede todavía resolver. La pandemia requerimos que el gobierno la aborde con estrategias reales
de control epidemiológico para detener la propagación de la enfermedad. Los confinamientos no sirven, son un recurso último de emergencia cuando la situación ya es caótica, ¿no? Pero no ayudan a detener el problema, es decir, que podemos recurrir a los confinamientos y vamos a seguir otra vez otra ola y otra, ¿no? Entonces necesitamos cambiar por completo esta estrategia funesta en la que nos tienen sumidos nuestras autoridades, ¿no? Para seguir con tu posición y llevarla contra, Bien, me gusta. Viene lo mío. Tomar como ejemplo, cuando mencionaste, países nórdicos. Los países nórdicos tienen quizá el que más tenga 5 millones y medio de habitantes. De alumnos, y aquí tenemos nada más 6 veces de alumnos en estos niveles que son los que estamos discutiendo. Entonces, México estaría en todo caso más comparable con algún país africano, o sea, Nigeria posiblemente en términos de población, de números, pero hay otro problema, no tenemos dinero. Las escuelas han estado abandonadas. O lo usamos para otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es evidente que cuando digo no tenemos dinero, me refiero que el gobierno no está dispuesto a invertir en esas áreas, educación, salud. ¿Por qué? Para empezar, los niños no votan. Puede esto parecer cínico, pero es cierto. Los niños no votan, por lo tanto, a López no le interesa los niños. Punto. Podemos utilizar argumentos éticos, morales, pero a López no le interesan los niños. Pero el que no haya dinero, ¿qué significa? El presidente no está dispuesto a moverse una micra de sus posiciones. Sigue buscando dinero, vean la miscelánea fiscal del SAT, 200,000 millones de pesos, ahora va con reducirle una serie de ventajas para las plantas automotrices que se vinieron a México, porque dice, si ya recuperaron la inversión, ya no le doy ese incentivo y venga para acá. Y así, ¿por qué? Porque quiere seguir manteniendo la ficción de 3 obras de infraestructura, ahora 4 con el ferrocarril transísmico, que son absurdos. Pero quiere no solo seguir manteniendo a 22, 23 millones de beneficiarios, sino que con el cambio demográfico y bajar de 68 a 65 y subir de 3,100 pesos a partir del 1 de junio, subirlo el 1 de enero del 24 a 6,000 pesos bimestrales, va a implicar el 1 de enero del 24 alrededor de 400,000 millones de pesos nada más para ese grupo de los adultos mayores. Con todo lo demás constante, no hay dinero. Lo que ha señalado Lorian, lo que ha señalado, el problema es tener bien ventilados los salones, tener medidores de dióxido de carbono. Eso es más importante que el tapete. El tapete no sirve para nada. No. Pero, para nada. Para nada. Pero no hay dinero. Para nada. Las escuelas están vandalizadas en buena parte del país, de tal manera que de aquí al 31 de agosto, cuando no hay un clavo, cuando ha aumentado el costo financiero de la deuda del sector público federal, producto de la situación, y va a aumentar más, entonces pedir que haya infraestructura para darles la mínima seguridad, olvidémonos de eso. Son palabras. Es lo mismo que pasó en PISA. Así es. ¿No? La prueba PISA de la OCDE, que nos sacaron en 2018, que fue la última, la media era 500, estamos en 420, o sea, bajo. Ya me están deprimiendo. Y luego dicen, no, siempre sí vamos a tomar PISA. Nosotros revisábamos y ya estaban en todos los países haciendo mediciones. ¿Cómo? Platícale al público qué es PISA. Yo soy muy mal hablada, pero me voy a... ¿Cómo carajos? Perdón. Perdón. Mis hijos saben que soy así. Hay que aclarar. Explícale al público qué es PISA. La prueba PISA. En Educación con Rumbo hablamos que lo que no se evalúa no existe, ¿no? Pues sí. Entonces, no solo nos tenemos que evaluar nosotros, para eso existía el INE, que lo desaparecieron maravillosamente en 2019. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Gracias. Bueno, pero no tenemos adentro. Bueno, pero entonces que nos evalúen afuera. Pues PISA ya no nos evalúa. PISA es una evaluación de la OCDE en donde se miden prioritariamente 3 cosas: matemáticas, ciencias y español. La última, en 2018, quedamos abajo de la media,
500 puntos la media, nosotros 420. Y ahora, pues decidimos no medirnos con PISA, porque si no medimos, no vemos en el hoyo en el que estamos y cavando, ¿no? Entonces, todavía el presidente dice, no, siempre sí vamos a tomar PISA. Nosotros revisábamos y en otros países ya estaban haciendo todos los protocolos para la evaluación. Entonces, él puede decir misa, pero hay ciertos protocolos internacionales. Entonces, no tenemos PISA, ya no tenemos un instituto evaluador, no sabemos claramente lo que está pasando con la educación. Y bueno, él dice que vamos a regresar. No hay manera de regresar si no tienes... Pues sí. Mira, en temas de guerra o de política hay estrategia y táctica. Lo único que él hace son tácticas burdas, politizadas para ganar votos, pero no en estrategia. No la hay en educación, no la ha habido. Si fuera esto un Boeing, ni en salud. Un avión... Pues tampoco en salud pública. No, tampoco. Sí, el problema es que yo seré muy inocente o tener mucha esperanza, pero a mí sí me duele hablar con cada uno de estos maestros que han ido a tocar puerta a encontrar en zonas rurales a sus alumnos, porque los maestros, después de los doctores, sí son los héroes de esta pandemia. Sí lo son. Sin y no duda. tienen ayuda y no hay una estrategia clara. Llevamos 3 años subidos en un avión donde el plan sectorial no funciona, los secretarios que llevan el avión pues no saben a dónde llegar, y van a ser otros 3 años donde 30 millones de niños en 6 años van a ser el futuro de un país que ya no tiene educación, que no nos importa y que no le evaluamos. A mí sí me pone chinita y me duele el corazón pensar en cada uno de estos niños. A mí también. Que no van a tener nada. Loriana. Sí, bueno, esta situación sin duda, como estamos ahorita, se va a ir poniendo peor. Necesitamos tener un cambio porque el hoyo, la profundidad del hoyo en el que vamos a estar sumidos después de que la pandemia pase, van a ser problemas que no vamos a poder solucionar durante décadas, porque vamos a arrastrar problemas sociales, educativos, culturales, económicos, que van a durar mucho más tiempo que la pandemia. Ahorita yo veo algunas cosas que sí son positivas, que es, claro, no por parte del gobierno, pero sí por parte, por ejemplo, de los grupos empresariales. He estado trabajando, por ejemplo, con el clúster automotriz en Nuevo León, con las grandes acereras en el estado de Nuevo León, los grupos de hoteleros en Baja California Sur, y de hecho ellos sí afrontan el problema sabiendo que de no controlar la pandemia, todo lo demás va a seguir colapsando. En el estado de Nuevo León hay un grupo de empresarios que de hecho ellos de su propia iniciativa están tratando de restaurar las escuelas y de hacerlas, vamos a decir, retornables, ¿no? Con ventanas que se abran, con instalaciones dignas después de haber sido vandalizadas y abandonadas durante 1 año y medio. Yo creo que hay mucho que como sociedad civil podemos todos hacer junto con los grandes empresarios de nuestro país y la iniciativa privada. Lo que creo que no podemos es simplemente cruzarnos de brazos y decir, bueno, hay una de 2 opciones, que regresen todos los niños a la escuela y que empecemos a ver a nuestros niños y jóvenes muriendo, ¿no? O que se queden sin clases otro ciclo escolar o 2 ciclos escolares más. Yo creo que necesitamos encontrar alternativas en medio de esas 2 opciones, que cualquiera de las 2 Pero, a ver, Loriana, pero que hay una realidad, o sea, y somos muy prácticos. Ya va a empezar el regreso a clases. Sí. Me está diciendo en un corte que tuvimos ahorita, que arreglaron el micrófono de Pau, me está diciendo Ángel, que la gente no quiere regresar a clases. Hay regreso a clases, hay pandemia. Vamos a ayudar a nuestro público, es el único favor que pido, para eso existimos en Atypical. Sí. ¿Qué carajos debe hacer las mamás y papás para ir a la escuela o no ir a la escuela? Nada más ayudemos de nuestra parte y luego seguimos hablando del tema de educación, pero es que lo que estoy oyendo me está obligando a 2 cosas. Voy a cambiar este programa a otro día porque ya me deprimí, estoy a punto de llorar y es viernes olímpico y lo pongo en lunes o martes. Sí. O traigamos mezcal en vez de café. O traigamos en lugar de jugo. Sí, o sea, es que no puedo creer las barbaridades, no puedo. Entonces, di que debemos, a ver, te lo pongo. Sí. Si nosotros fuéramos gobierno, ¿qué recomendaríamos hacer?
Eso es lo que creo que es la pregunta correcta. ¿Y qué haríamos? ¿Y qué haríamos? Bravo. ¿Qué haríamos como gobierno? ¿Y qué recomendaríamos a la sociedad? Y tú eres la secretaria de Salud y tu subsecretario es López-Gatell. No, corre, no. Lo primero que haría es correrlo. Una vez zanjado ese Una vez conmigo. A ver. Ok, pero eso es lo más interesante, yo creo que sí. Necesitamos darle herramientas a la gente para saber qué se tiene que hacer, qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no? Definitivamente regresar a clases presenciales si vamos a estar, como se anticipa que estemos, en medio del peor repunte que podríamos estar teniendo desde hace 1 año y medio, pues evidentemente en ese punto exacto, pues es un pésimo momento para regresar a clases. Ahora, el retorno a clases, porque vamos a seguir en pandemia, el resto de este año y posiblemente en estas fechas del año que entra, vamos a seguir hablando de lo mismo. Entonces sí necesitamos poner un regreso seguro a clases, y se puede, siempre y cuando, a ver, hay que dejar de centralizar los esfuerzos, todos los esfuerzos y los gastos en cosas que no sirven para nada. Fumigar las escuelas rociarlas con desinfectante, comprar estos túneles sanitizantes, los tapetes, los controles de temperatura, esto no sirve para nada. Está muy bien, hay que tener agua y jabón o gel antibacterial, ambas cosas, para que se puedan limpiar las manos. Pero eso es apenas lo más básico, fundamental, y lo que resuelve el problema, lo que puede solucionar el problema es, 1, los niños necesitan, los niños y toda la gente en la escuela, los maestros, los administrativos, los de vigilancia y toda la gente que está en la escuela, necesitan usar todo el tiempo de forma obligatoria cubrebocas, no cualquier cubrebocas. Ahorita lo que nos está infectando son variantes mucho más contagiosas que las variantes que tuvimos hace 6 meses o hace 1 año. Queriendo decir que hoy por hoy necesitamos proveer a nuestro alumnado, a la gente que trabaja en las escuelas, de cubrebocas de alta calidad como los KN95, y la recomendación internacional ahora es que todos los niños de 2 años y más ya pueden usar su cubrebocas, y instruirles cómo utilizarlo desde el puente de la nariz hasta debajo de el mentón, bien ajustados a la cara. Ahora los cubrebocas quirúrgicos de tela, y esto está muy bien, pero la verdad es que necesitamos cubrebocas de alta calidad para protegernos del contagio. Entonces, 1 es solucionar el problema de cómo vamos a poner a disposición de los niños en las escuelas públicas cubrebocas que no son lavables y que cada día que entran a la escuela necesitan uno nuevo. Entonces, cubrebocas, 1. 2, necesitamos ventilar las aulas. Las aulas necesitan ventilación de preferencia cruzada, abrir ventanas, abrir puertas, saber que el menor tiempo posible se debe estar dentro de los espacios cerrados. Las actividades escolares deben llevarse a cabo en la medida de lo posible en espacios al exterior, en espacios abiertos al exterior, todas las actividades que se puedan. Lo que no dentro del aula, en espacios cortos de tiempo, con buena ventilación. Se pueden tener monitores de CO2 para saber cuál es la calidad del aire dentro de los espacios cerrados, que son aulas, oficinas, las bibliotecas, el gimnasio y todas las áreas cerradas. Con esto se puede saber cuál es el riesgo dentro de los diferentes espacios, cuál es el nivel de riesgo dependiendo de la calidad de aire. Hay mucho que se puede hacer. Por ejemplo, hay unos diseños artesanales de purificadores de aire, que en lugar de pagar $2,000 se puede comprar, se pueden fabricar en 1,200 o 2,000 pesos para filtrar el espacio de todo un aula muy grande, y se pueden hacer artesanalmente. Esto se podría instituir en escuelas públicas, por ejemplo, a muy bajo costo, en sitios donde no pueden ventilar, ¿no? Donde tienen tal vez aires, clima artificial, vamos a decir, y no pueden abrir las ventanas. Se hace con estos filtros, se puede hacer. Lo importante aquí es esto: proteger, dejar de hacer de cuenta que están haciendo algo y mejor hacer algo, ¿no? No fingir que se hace. Esto de rociar a los niños antes de entrar a la escuela con quién sabe qué es, no sirve para nada. Es un show solamente. Lo que necesitamos es cubrebocas de buena calidad todo el tiempo, garantizarlos, los cubrebocas, ventilación de espacios
evitar los espacios cerrados en la medida de lo posible, vigilar la calidad del aire dentro de los espacios cerrados y filtrar ese aire. Con eso y algún programa en donde se haga vigilancia intencionada de contagios para saber, ok, bueno, los de la primaria, tengo un contagio en tercero de primaria, no es necesario cerrar toda la escuela, es necesario llevar una vigilancia. Y hoy, con las pruebas de diagnóstico COVID para COVID, de antígeno, este tipo de tamizajes se pueden hacer a un costo relativamente, en realidad a un costo bastante accesible, en donde se pueden hacer tamizajes intencionados para buscar casos y procurar el control de los contagios dentro de la escuela. Esto es una forma de poder regresar con seguridad a la escuela, con o sin vacunas. Pero si el presidente Ángel Verdugo dice sí se puede entrar a clases, o sea, nuestro gabinete sí recomendaría que los niños vayan a la escuela con estas condiciones, ¿o es muy arriesgado? Con estas condiciones, y se hace precisamente escalonado, paulatino, se va haciendo vigilancia, se ve que vaya bien, que los contagios se mantienen controlados, o sea, cero contagio tal vez, o muy controlado el contagio. Claro que se puede, ya hay muchos países que lo han demostrado así. España, incluso teniendo un repunte bastante serio, pudieron mantener muy controlado el regreso a clases sin que esto causara todo un caos, tomando estas medidas en consideración. Okay, se puede hacer. Voy a enseñarles, mi querido Rodrigo Galván, director general de María de las Heras en Demotecnia, hizo una encuesta de regreso a clases. Te vas a quedar con la boca abierta entre los padres de familia. Vamos a verla, por favor. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿en qué punto de la pandemia se encuentra el país en este momento? 34%, la parte que cree que ya pasó el 31%, que siguen en el pico de la pandemia. Sigamos. El 25% cree... La peor parte no ha llegado. No ha llegado, que es muy alto. El 25% que es muy alto. dice sí, no ha llegado lo peor. Correcto. Hace algunas semanas se anunció que el próximo 30 de agosto se reanudarán las clases para preescolar, primaria y secundaria. ¿Usted se enteró de esto, sí o no? El 78 sí, el 22 no. Claro, si uno es madre, lo revisa a diario. A ver. Pero hay una cosa ahí, en ese porcentaje que no se enteraron. México es un país muy desigual en términos de comunicación, infraestructura, accesibilidad a esos poblados. Pues sí, tenemos más de 100,000 poblaciones menores de 2,500 habitantes. Tenemos caseríos, etcétera. Es decir, donde no llega la comunicación. Donde no llega la comunicación. Entonces dice uno, ese es un problema que no tienen los países nórdicos, por ejemplo. Yo a lo que me refiero a este proceso escalonado y híbrido, que dice, si ya le funcionó, pues sí, copiémosles, ¿no? Por lo menos algo. Bueno, sigamos. ¿Qué tan fácil cree? Son 5, no es muy larga. ¿Qué tan fácil cree? Ahí te va, Lorian. ¿Qué tan fácil cree que sea para las escuelas cumplir con las siguientes medidas de prevención contra el COVID-19? Ventilar espacio, que es lo que tú dices, se les hace muy fácil al 5%, 42% fácil, y difícil y muy difícil es el 46%. Que los niños, que no entiendo qué tiene de difícil abrir una pinche ventana. Pero es que hay unas son cerradas, acuérdate que en las escuelas públicas, sobre todo, tienen estas antiguas, ¿te acuerdas? Que como que subían así un poco. Pero ya no, como persianas, como persianas. Me acuerdo, entonces abrirla, pues algo que las quites todas, ¿no? Más oxidadas, más rotas. Y no las van a quitar. Sí, no. Bueno, pero se ha hecho, la Universidad de Anáhuac hizo una revisión de todas sus instalaciones. La Anáhuac. En donde tenían edificios que no se abrían ventanas. Estamos hablando de Oaxaca. Claro, sí, claro. Sí, bueno, pero digamos que alguna cosa se puede hacer. Sí. Luego, que los niños se laven frecuentemente las manos, muy fácil, 42% fácil, muy fácil, 53% difícil, muy difícil.
Porque además hay escuelas que ni siquiera tienen lavabos, agua corriente. Claro. Por supuesto. Es que estamos hablando desde otro contexto. Sí, no es la náhuatl, que no hay agua a veces en las escuelas, en los baños. Acuérdate del programa de los bebederos. Pues sí. Quedó en nada. ¿Dónde están los bebederos? ¿Qué tan difícil o fácil es conservar la distancia dentro de los salones? 29 muy fácil y fácil, 66 imposible. Por eso es importante que sea híbrido. Difícil. 39 y 27, sí, 76. Porque si tú tienes un salón de 2x2 con 30 niños, si pones lunes, miércoles y viernes, vienen unos, martes y jueves vienen otros, entonces dejas el espacio. Pero tendríamos que irnos a otro, bueno, ahorita que termine esto, no hay el quiero ponerme recurso mi cachucha humano de para pedagoga. limpiar, agarrar, Por etcétera, favor. etcétera. Muy bien. Que los niños permanezcan con cubrebocas durante el tiempo que estén en la escuela, 24% fácil, muy fácil, 72. Se los van a cambiar, los van a coleccionar, los van a volar, van a usar No, pero a ver, espérenme. Es que hay que pero educarlos ahí, si no hay les que educarlos. por supuesto. Hay que educarlos Claro. porque el error fundamental del que estamos partiendo es que ya prontito la pandemia se va a terminar y esto es absolutamente falso. Es decir, podríamos seguir todavía un año y medio en esto. Entre más pronto los niños se acostumbren que el cubrebocas es una cosa obligatoria y que para ir a la escuela se lo tienen que poner. Pero hay que Tiene educarlos. Tiene que Va a ser ser cultural. Va a ser un tema ya cultural. Bravo. Bien, acabó el programa. por desgracia. Pero antes de darles las gracias, yo quisiera, a ver, Lorian Jiménez, nada más contéstame. Futura Sí. secretaria de... Futura secretaria, no, ministra de Salud del gabinete sigue? de Ángel. ¿Qué sigue? De Ángel Verdugo, Inclúyanme en por su favor. gabinete, se los Ya estás claro. en educación, Gracias, ya estás, gracias. ya eres la secretaria de Educación. Sí, cuando empezó el COVID hace un año y medio fue 10, hoy estamos en ¿qué? A nivel 20, neta. 30, 20. Sí, cuando empezó, 10. Sí, que cuando te conocimos que estábamos en 10 y que nadie salía en y todo términos el de desmadre. gravedad. Ayer 10. en Hoy términos de gravedad. Bueno, a ver, para ubicarnos en el tiempo, el verano pasado, Sí. en comparación a ahorita, Verano, sí. vamos a decir, el verano pasado estaba en 5, Sí. a finales de año estaba en 10, 10. Ajá. y ahorita vamos por 8. En este momento, por 8. La proyección es que podríamos estar en unas semanas o un mes y medio más o menos en 15. Ay, Dios. Ok, espérate. Síguele. Hijos, qué lástima Salud. porque eres mujer, porque te iba a decir mi frase favorita, que odia a Ángel. Sí. Yo no la o sea, conozco, coméntamela. ahorita te la digo. Ok, bien. Pero Es muy ordinario. es muy ordinario. Está bien, está bien. O sea, de mal en peor. Y nosotros en el gabinete de Ángel, ¿también estás diciendo con 15 que vayan a la escuela? No, se necesita controlar el problema de la pandemia, es decir, necesitamos, lo que tenemos en puerta es algo similar a la catástrofe que vivió hace un mes y medio, 2 meses Brasil. O sea, vamos a estar en ese punto, en un punto así, como una catástrofe de esa magnitud, porque no se ha hecho nada para detener los contagios. Se sigue manejando la retórica falsa, ¿no? De que, bueno, sí, hay muchos contagios, pero no va a haber hospitalizaciones ni muertes. Esto es demostrablemente Ya están más de la falso. mitad los hospitales otra vez. Ajá. Y algunos Ya ya están están más. Sí, claro. Sí. Y nada más es cosa de tiempo, es nada más cosa de tiempo, esto no es verdad. Quieren decir que ya hay mucha gente vacunada supuestamente, pero la realidad es esta. La variante Delta evade la inmunidad de la gente que ya tuvo COVID antes y también evade la inmunidad de aquellos que tienen un esquema parcial de vacunación. Hoy, el 82% de los mexicanos no han recibido un esquema 82, completo de 82. vacunación. Eso lo vimos Entonces, la semana el 82, pasada. Salud. Lo Sí, estos son cifras oficiales. El 82% de los mexicanos no están protegidos contra la variante Delta. Entonces, las hospitalizaciones y las defunciones van a venir, es solamente cosa de tiempo. Y como ahora están dejando que todo fluya y que se siga la gente contagiando, lo que tenemos en puerta sí es un 15 posiblemente, que es la situación de Brasil. En ese momento, pues evidentemente, el retorno a clases y a otras, o sea, Eso van no a tener ocurre. que regresar los confinamientos por mucho que no deba ser y que lo odiemos y que nos pegue, porque ante morirse tantísima gente no queda de otra, ¿no?
Pero es decir, hay que controlar eso, se va a controlar, lo vamos a disminuir, entonces hay que hablar de cómo lo más pronto posible se regresa a clases, pero se regresa de una forma segura. Ok, Paulina, una conclusión. Salud. Digo, Lorian, nos vemos la próxima semana, seguimos en contacto, como siempre. Pero que no se vaya todavía porque... No se va a ir. Pues yo hablaría de Adiós. la corresponsabilidad de todos los agentes educativos a falta de una estrategia puntual y clara del gobierno. Es decir, tenemos que trabajar en conjunto, cuidándonos, ayudando a los niños en la medida de lo posible a que tengan un equilibrio en lo que debieron de haber aprendido, pero sobre todo en los temas socioemocionales. Necesitamos pedir ayuda porque los niños y las familias, gracias al COVID, pues tienen muchos problemas socioemocionales que se tienen que remediar y que no lo estamos viendo, ¿no? Y Gracias. pues tequila en vez de Ahorita café. empezamos, Yo quiero seguirte torturando Ya me jodieron este todo fin el de fin de semana. semana. Ahí te va. Los números y análisis de la economía norteamericana que aparecen hoy hablan de una reducción sensible en el porcentaje de crecimiento y de recuperación de la economía. Claro. En México, la creación de empleo y el crecimiento en mayo y junio también. Europa es una tragedia, increíble. Las bolsas cayendo. Sí, ¿cuánto tiempo creemos que va a tardar eso que se refleje en nuestra incipiente recuperación? Nada. Fíjate que abonaría nada más, es que no podremos regresar. Tenemos que entender que es una nueva realidad en donde tendríamos que adaptarnos, ¿no? Así es. Javierito. Y yo nada más quiero pedirle a Lorian y a Pau que en ausencia de un Estado eficaz, eficiente, responsable, nos sigan ayudando. Yo te sigo en Twitter. Tu libro de un daño irreparable es como tiene que estar en hay que regalarlo. Hay que darlo. ¿Sí? Así es. Yo fui uno de los primeros que dijo que era un inepto, un incompetente López-Gatell el 28 de marzo del año pasado, y no me equivoqué. Pero personas como ustedes, en ausencia de, insisto, de un gobierno que verdaderamente comunique e informe, es muy importante que ustedes sigan hablándonos, explicándonos, ¿no? Orientándonos y apercibiéndonos, ¿no? Porque esto, como bien dijo Lorian, esta pandemia va para largo. Vamos a tener un cambio cultural en la forma en que nos vamos a saludar, que con el uso del cubrebocas, en los lugares cerrados, va a cambiar nuestra forma de vida. Va a haber una nueva realidad. Una nueva normalidad. Ahora sí va a ser una nueva normalidad y van a ser voces bien importantes como la tuya. Yo te admiro y te respeto mucho, doctora. Y a ti también. Muchas gracias. Es mutuo completamente. Muchas gracias. Lorian, I love you. Me too. Por favor. ¡Picarones! ¡Picarones! Se nota que es viernes. No, el cuerpo lo sabe. Lo sabe. Dijo de esa, hoy toca. La quiero mucho, Lorian. Hoy toca. Pero sí. La quiero y además de que la respeto y admiro, la quiero mucho, de verdad.